Al fin se había decidido Valente a salir de Antioquía y atravesaba lentamente la distancia que la separa de Constantinopla, donde no hizo más que presentarse, bastando para expulsarle una sedición sin importancia. A ruegos suyos había llamado de Italia a Sebastián, jefe de reconocida actividad, confiándole el mando de la infantería que anteriormente tuvo Trajano. Marchando él a Melántiada, quinta de recreo imperial, donde se dedicaba a granjearse el amor de los soldados, cuidando de que se les pagase y se les alimentase bien, y aprovechando cuantas ocasiones se le presentaban para dirigirles palabras halagüeñas. Poco después dio la orden de marcha, llegando a Nicea, donde supo por sus exploradores que los bárbaros cargados de botín habían abandonado la región del Ródopo y se dirigían a Adrianópolis. Enterados estos también de que el emperador marchaba con sus fuerzas en la misma dirección, se apresuraron a reunirse con fuerzas de sus compatriotas que se habían fortificado en las inmediaciones de Nicópolis y Borea. El emperador aprovechó aquella ocasión para dar a Sebastián, que se prometía emplearlos bien, 300 hombres de cada cuerpo del ejército. Sebastián partió apresuradamente con aquellas fuerzas y pronto llegó a vista de Adrianópolis, cuyas puertas le cerraron al pronto los habitantes, tomándole por un cautivo sobornado por los bárbaros. Pero al fin reconocieron a Sebastián y le admitieron en la ciudad. Gracias a los abundantes recursos en víveres que poseía, pudo salir en silencio a la siguiente mañana, con sus tropas alimentadas y descansadas, y en la tarde del mismo día vio a las devastadoras bandas de los godos en las orillas del Ebro. Adelantó entonces paso a paso, aprovechando para ocultarse los matorrales y accidentes del terreno, y cuando estuvo bastante cerrada la noche, cayó sobre los godos sin dejarles tiempo para reunirse. Tan grande fue la matanza que solamente escaparon los pocos que pudieron correr bastante deprisa, y tan considerable el botín que les recogieron que no bastaron para contenerle la ciudad y los campos inmediatos. Este desastre consternó a Fritigerno. Veía ya al general que sabía descargar tan rudos golpes, atacar una a una sus dispersas bandas, ocupadas solamente en el pillaje y destruyéndolas hasta la última. Citó pues a todos los suyos en las inmediaciones de Cibala y se alejó apresuradamente en busca de campos descubiertos donde no tuviese que temer escasez ni sorpresas. Mientras ocurrían estas cosas en Tracia, Graciano, que acababa de informar a su tío por medio de una carta de su victoria sobre los lencienses, hacía caminar a sus bagajes por la vía de tierra, y él mismo, bajando el Danubio con sus tropas más ligeras, desembarcaba en Bononia y desde allí llegaba a Sirmio, donde solo permaneció 4 días, a pesar de estar padeciendo una fiebre intermitente. Marchando enseguida por la misma vía al sitio llamado Campo de Marte, sufriendo en este camino repentino ataque de los alanos, que mataron a algunos de los hombres de su comitiva. La doble noticia de la derrota de los alemanes y de la victoria conseguida por Sebastián, que éste exageró mucho en su comunicación, puso en extraordinaria agitación a Valente. Levantóse el campamento de Melántiada, porque ansiaba poder oponer algún hermoso triunfo a la fama del hijo de su hermano, cuyo mérito mortificaba su envidia. Disponía de un ejército numeroso, cuya composición nada tenía de despreciable, porque se encontraban en bastante número los veteranos que había llamado a las armas, encontrándose además no pocos varones notables, entre ellos el ex general Trajano. Muy pronto fueron informados por los exploradores, que ahora desempeñaron diligentemente su oficio, de que los bárbaros trataban de interceptar por medio de destacamentos las comunicaciones con los puntos de donde se obtenían víveres. Inmediatamente marchó a ocupar los desfiladeros una partida de arqueros a pie, sostenida por una turma de caballería, bastando esto para hacer fracasar los proyectos de los bárbaros. Al tercer día se avisó la proximidad del enemigo, que avanzaba como desconfiando de alguna sorpresa en dirección a Nis, encontrándose a 15 millas de Adrianópolis.
Su número no pasaba de 10.000, según el relato de los exploradores, aunque se ignora si esto fue resultado de una equivocación. Arrastrado el emperador por temerario ardimiento, se apresuró a salir a su encuentro, marchando con las tropas formadas en cuadros. Cuando llegó a los arrabales de Adrianópolis, acampó allí, fortificándose con una empalizada y un foso, y mientras esperaba impacientemente a Graciano, llegó Ricomeres, que se había adelantado y le entregó una carta de aquel anunciando su próxima llegada y rogándole que le esperase para compartir los peligros y exhortándole para que no se expusiese solo. Valente presentó la carta a su consejo, que deliberó acerca de lo que debía hacerse, opinando algunos miembros, entre los que se encontraba Sebastián, porque se librase batalla en el acto. Por otra parte, Víctor, jefe de la caballería, prudente y contemporizador, aunque sármata de nacimiento, opinaba con el mayor número porque se esperase al otro emperador, pues sería más fácil concluir con los bárbaros contando con el refuerzo del ejército de las Galias. Sin embargo, triunfó la fatal obstinación de Valente, porque los aduladores que le rodeaban y que creían infalible la victoria, le habían persuadido de que era necesario precipitar el desenlace para no compartir la gloria. Preparábanse pues al combate cuando un presbítero del rito cristiano, así le llamaban ellos, llegó al campamento de parte de Fritigerno, con otros legados de inferior rango. Recibido bondadosamente, presentó una carta de aquel personaje en la que pedía para los suyos, arrojados como él de sus hogares por la irrupción de los pueblos salvajes, la concesión del suelo de la Tracia y lo que contenía en ganados y granos, prometiendo perpetua paz si se accedía a su demanda. Además de la carta oficial que presentó aquel cristiano, adicto servidor de Fritigerno, traía otra confidencial, escrita con la astucia y especial habilidad para el engaño que poseía el jefe bárbaro, en la que insinuaba, con el tono de futuro aliado y amigo, que para dulcificar la velocidad de sus compatriotas y llevarles a condiciones ventajosas para el imperio, no había otro medio que mostrarles de tiempo en tiempo las armas romanas. La presencia solamente del emperador les asustaría, quitándoles el deseo de combatir. La alegación no obtuvo resultado porque se sospechó la intención. Al amanecer, el día 5 de los idus de agosto, se puso en movimiento el ejército, dejando los bagajes bajo las murallas de Adrianópolis con suficiente guardia. En el interior de la ciudad quedaron el prefecto y los miembros civiles del consejo con el tesoro y los ornamentos imperiales. A mediodía no habían adelantado más que 8 millas por caminos detestables y bajo un cielo abrasador, cuando anunciaron los exploradores que habían visto el círculo formado por los carros del enemigo. En el acto tomaron sus disposiciones los generales romanos, mientras los bárbaros, según su costumbre, lanzaban al viento sus feroces y lúgubres alaridos. El ala derecha de la caballería estaba al frente, sostenida por numerosa infantería. El ala izquierda, que por la dificultad del camino se encontraba todavía a la espalda, conservando con mucha dificultad el orden de la marcha, apresuró el paso para colocarse en línea. Y mientras se desplegaba sin obstáculos, el ruido terrible de las armaduras y de los escudos resonaban bajo las picas de nuestros soldados, quebrantó el valor de los godos con tanto más motivo, cuanto que no habían llegado todavía a Lateo y Sáfrax, que operaban más lejos con los suyos. Presentóse pues una alegación de los bárbaros para proponer la paz, pero como no la formaban varones importantes, el emperador se negó a oírles y pidió, para tratar, negociadores cuyo rango ofreciese garantía. Siguió a esto un intervalo. Los godos no buscaban más que subterfugios para ganar tiempo a fin de dejar a la caballería que esperaban el necesario para llegar, mientras que nuestros soldados estaban devorados por la sed bajo un clima abrasador, más y más caldeado por las hogueras que el enemigo alimentaba de intento por todas partes. Añádase a esto que hombres y bestias sufrían ya los horrores de la escasez. Entretanto, el juicioso y previsor Fritigerno,
que hubiese preferido no correr los riesgos de una batalla, nos envió uno de los suyos como portador del caducio. Si nosotros le enviábamos inmediatamente varones notables como rehenes, se ofrecía a tomar partido por nosotros y a suministrarnos todo lo que faltaba. Una proposición de tal naturaleza, de jefe tan temible, se recibió con apresuramiento y gratitud, designándose por unanimidad como fiador de nuestra palabra al tribuno Equicio, pariente del emperador e investido entonces con el cargo de guarda de palacio. Pero se resistió a ello fundando su negativa en que, habiendo sido prisionero de los godos y habiéndose escapado de sus manos en Dibalto, podía temerlo todo de su salvaje indignación. Entonces se ofreció espontáneamente Ricomeres a ocupar su puesto con la fundada esperanza de honrarse con este acto de valor, partiendo enseguida dispuesto a justificar su dignidad y nacimiento. Pero antes que llegase el campamento enemigo, nuestros arqueros, mandados por Iberiano y Bacurio, peleaban ya con los bárbaros, y su retirada, tan precipitada como inoportuno había sido el ataque, señalaba desfavorablemente el principio de la campaña. Esta escaramuza anuló el efecto de la abnegación de Ricomeres, que no pudo avanzar más, y en el mismo momento la caballería de los godos, con Alateo y Sáfrax a la cabeza y reforzada por un cuerpo de alanos, llegó como el rayo que estalla en la cumbre de los montes, destruyéndolo todo a su paso. A los pocos momentos no se oía por ambas partes más que el ruido de las armas que chocaban y el silbido de las saetas. La misma Belona aumentaba el lúgubre sonido de las bocinas, encarnizada más que nunca en la destrucción del nombre romano. Ya comenzaban a ceder los nuestros, pero a los gritos para contenerlos, detiénese aquel movimiento y redobla el furor del combate como vasto incendio. Pero ante los espantosos huecos que hacen en las filas los dardos y flechas del enemigo, el miedo paraliza otra vez a los nuestros, viéndose a las dos filas chocar como las proas de las naves y pareciendo su movimiento el de las olas del mar. Entretanto, nuestra ala izquierda, que había penetrado hasta los carros y sin duda habría llegado más lejos de estar sostenida, pero abandonada por el resto de la caballería, quedó abrumada como bajo enorme derrumbamiento de tierra por la masa de bárbaros que cayó sobre ella. Sin apoyo a la infantería, de tal manera se vieron estrechados los manípulos unos contra otros, que no había espacio para manejar la espada. En este momento resonaron horribles gritos y enormes torbellinos de polvo, oscureciendo el cielo, impidieron lanzar los dardos que sembraban la muerte. Imposible era ensanchar las filas para retirarse ordenadamente, siendo demasiado grande la compresión para poder huir individualmente. Entonces los legionarios, apretando el puño de sus espadas, hirieron como desesperados sobre todo lo que encontraron a su alcance. Los cascos y las corazas de ambas partes caían en pedazos bajo el filo de las hachas. Aquí y allá algún bárbaro de gigantesca estatura, derribado por el hierro que le había desjarretado o cortado un brazo o traspasado por una flecha, contraídas las facciones para lanzar el último grito de furor y presa ya de la muerte, amenazaba todavía con la mirada. El suelo desaparecía bajo los combatientes que caían por ambos lados, y no se podían oír sin estremecerse los dolorosos gritos de los moribundos, ni resistir la vista de sus atroces heridas. En medio de esta horrible confusión, nuestros soldados, extenuados de fatiga y careciendo ya de serenidad y fuerza para obrar, desarmados de la mayor parte de sus lanzas que se les habían roto entre las manos, como último recurso se lanzan empuñada la espada, despreciando todo peligro en medio de los grupos más apretados de los bárbaros, y en el último esfuerzo para vender cara su vida se deslizaban en el suelo empapado de sangre, pereciendo algunas veces por sus propias armas. Por todas partes corría la sangre, presentándose la muerte bajo todas las formas. No se pisaba más que sobre cadáveres. Añádase que el sol, que había dejado el signo de león para entrar en el de Virgo, lanzaba sus rayos a plomo, perjudicando especialmente a los romanos, agobiados ya por el hambre y la sed, y rendidos bajo el peso de la armadura. Rechazados al fin por la masa enemiga,
se vieron obligados al recurso extremo de huir en desorden y cada uno por su lado. En medio de la dispersión de una parte del ejército, el emperador, profundamente turbado y saltando por encima de montones de cadáveres, consiguió refugiarse entre los lanciarios y maciarios, que habían resistido hasta entonces sin moverse el furioso choque de los bárbaros. Al verle, exclamó Trajano que todo estaba perdido si el príncipe, abandonado por las tropas romanas, no encontraba protección entre los auxiliares. El conde Víctor, que lo oyó, corrió enseguida a reunir a los batavos, que Valente había dejado de reserva detrás de su guardia, pero no encontrando ni uno solo, no pensó más que en salvarse él mismo, haciendo otro tanto Ricomeres y Saturnino. Entretanto los bárbaros, con encendidos ojos, acudieron a atacar al resto de nuestro ejército. Debilitados por la sangre que habían perdido, unos caían sin saber de dónde había partido el golpe, otros derribados solamente por el choque del enemigo, no faltando quienes sucumbían atravesados por sus propios compañeros. No había descanso para el que resistía, ni perdón para el que quería rendirse. Los caminos estaban llenos de moribundos que perecían bajo el dolor de sus heridas, aumentando los obstáculos los cadáveres de los caballos. La oscuridad de una noche sin luna puso término a aquel desastre irreparable, cuyas consecuencias pesarán por mucho tiempo sobre los romanos. El emperador, a lo que se dice porque nadie asegura haberlo visto ni estado junto a él en tal momento, cayó al obscurecer mortalmente herido por una flecha, y pereció sin que pudiese encontrarse su cuerpo. Un grupo de enemigos que se detuvo largo tiempo en aquel punto para despojar a los muertos no permitió que se acercase ningún fugitivo ni campesino. Su muerte se parece a la del emperador Decio, que en una sangrienta batalla que libró a los bárbaros, arrebatado por un caballo fogoso, fue arrojado en un pantano del que no pudo salir y donde hasta su cadáver desapareció. Otros dicen que Valente no murió en el acto, sino que se retiró con algunos candidatos y eunucos a la casa de un campesino, mejor construida que de ordinario y provista de segundo piso. Allí, mientras manos sin experiencia cuidaban de vendarle, llegó de pronto el enemigo, y sin conocerle, le libró de la deshonra del cautiverio. Porque, recibido a flechazos por la comitiva del príncipe, mientras se esforzaban los bárbaros en derribar las puertas que habían atrancado por no detenerse ante aquel obstáculo, perdiendo tiempo que podían emplear en el saqueo, reunieron en derredor de la casa montones de leña y paja, prendieron fuego y la redujeron a ceniza con todo lo que contenía. Un candidato que cogieron al tratar de huir por una ventana les dijo, con mucho sentimiento por parte de los bárbaros, la gloriosa ocasión que habían perdido de coger vivo al emperador. Estos detalles los dio aquel joven que, más adelante, consiguió escaparse. El segundo Scipión, después de reconquistar la España, pereció también por el fuego que prendieron los enemigos a una torre donde se había refugiado, pero lo único cierto es que, lo mismo que Scipión, Valente no pudo recibir sepultura. Cuéntanse entre las víctimas más ilustres de aquella catástrofe a Trajano y Sebastián, Valeriano y Equicio, uno gobernador de las caballerizas y el otro del palacio, y 35 tribunos con mando o sin él. También pereció Potencio, tribuno de los promos, muerto en la flor de la edad. Este joven, que se había granjeado la estimación de todos los hombres honrados, tenía en su favor, además de su mérito personal, la gloriosa memoria de su padre Ursicino. Cosa averiguada es que apenas sobrevivió de aquella matanza la tercera parte del ejército. Y si se exceptúa la batalla de Canas, los anales no mencionan tamaño desastre, bien se examinen los reveses experimentados por los romanos en los combates en que la fortuna se mostró adversa a sus armas, bien nos remontemos a las fabulosas declamaciones con que los griegos han descrito sus catástrofes. Tal fue el fin de Valente, que frisaba entonces en los 50 años y después de un reinado de poco menos de 14.